Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, como cada mañana de sábado a las 11 de la mañana, hora de Nicaragua, estamos transmitiendo otro capítulo más de las clases de neurología en vivo a través de esta plataforma de Facebook Live. Hoy contamos con la grata participación de la máster en ciencia Giselle Leal, que es la directora de Xenixol y es especialista en drogas. Psicóloga, máster en ciencia, especialista en drogadicciones. Le damos la bienvenida a Giselle. Entonces vamos a esperar unos minutos para que se vayan conectando, para que no pierdan ningún detalle de la clase, de la conferencia de hoy, que hablaremos sobre el efecto de las drogas en nuestro cerebro. Cuáles son las recomendaciones, vamos a hablar de los aspectos psicológicos, de los aspectos neurológicos, y en unos minutos estamos empezando. Vamos a esperar un minuto más. Voy a agarrar mi cerebrito aquí. Hay 11 personas conectadas. Así vamos. Yo creo que podemos ya, Vamos a empezar. Bueno, sí. Buenos días, mucho gusto poder compartir con ustedes información sobre adicciones y poder estar aquí como invitada por el doctor Quiroga. Bienvenida. Gracias. Entonces vamos a iniciar. Iniciamos con la máster para que empiece a hablar acerca de las generalidades de las drogas, las características, y después cada uno de nosotros va a ir dando su granito de arena para tener un mayor entendimiento sobre estas enfermedades. ¿Listo? Gracias, doctor. Vamos a hablar de un concepto muy general de adicción. Adicción es cuando se cumplen 3 patrones básicos. Una conducta obsesiva, o sea que es aquella idea repetitiva que está en tu mente que te dice quiero café, quiero drogas, quiero alcohol, ya es viernes, o sea, quiero una cerveza, etcétera, o quiero jugar, quiero ir de compra. Compulsiva es cuando se realiza la acción y a pesar de las consecuencias la persona está en negación, dice no, yo no tengo problema, esto es algo que no me pasa a mí, ¿verdad? Entonces es un concepto general a nivel de adicciones. Y tenemos el concepto de lo que son sustancias psicoactivas, ¿verdad? Según la OMS, es una sustancia que al entrar en el organismo modifica, ¿verdad?, tu comportamiento físico, psicológico, tu percepción, altera el entorno, altera la percepción de la realidad, altera los procesos mentales y comportamientos una vez que esta sustancia entra a tu sistema nervioso central. O entra la conducta compulsiva, ¿verdad? Porque tenemos 2 tipos de adicción. Tenemos la adicción a sustancias legales e ilegales y tenemos las adicciones comportamentales, ¿verdad?, que tiene que ver con la ludopatía, las compras compulsivas, etc. Todas las adicciones activan nuestro sistema de recompensa natural. Nosotros tenemos un sistema de recompensa natural en nuestro cerebro y tenemos acciones que nos refuerzan naturalmente, como la comida, por ejemplo, nos da mucho placer tomar un vaso de agua, tener sexo, encontrarnos con acciones de protección, de cuidado. Todo esto refuerza nuestro sistema de recompensa natural. Una vez que nosotros no nos satisfacen estas acciones naturales, el cerebro empieza a pedirte más, ¿verdad? Y es cuando la sustancia activa, ¿verdad?, tu sistema nervioso central. La adicción es una enfermedad crónica y recurrente por naturaleza, o sea que una persona que es consumidora de sustancias va a ser adicta para toda la vida. Sí puede establecerse a nivel de tratamiento parámetros para que pueda tratarse el tema de las adicciones. Pero luego aquí nos va a explicar más a profundidad el doctor qué es lo que pasa en nuestro cerebro que hace que una vez que la persona tenga el componente obsesivo compulsivo, la persona continúe consumiendo droga una y otra vez, ¿verdad?, y recurra
constantemente a la droga. Entonces, las drogas cambian el cerebro, porque en un primer momento yo decido si me tomo una cerveza o no, pero en un momento determinado esto se vuelve involuntario porque el cerebro me dice una y otra vez que necesita esta cerveza, y es ahí donde las drogas cambian el cerebro. Y ahí les dejo con el doctor que les va a explicar qué sucede en el cerebro. Bueno, sí cambian el cerebro de la siguiente manera. Y es importante conocer algunos conceptos como el de maduración cerebral, que se lo voy a explicar de manera muy sencilla para que, como esto es algo para público en general, sea de fácil entendimiento. Miren, el cerebro nuestro sufre por algunas etapas. Desde que estamos en la barriguita de la mamá, desde que somos un feto, se van haciendo transformaciones y cambios en el cerebro que hacen que el cerebro adulto sea un cerebro maduro. Por ejemplo, podemos decir que hay dos momentos importantes en la influencia de las drogas en nuestro cerebro. El primer momento, muy importante, es el momento en el cual está, es decir, el niño no ha nacido, es decir, está embarazada la mamá, y entonces ingiere alguna sustancia, ya sea cocaína, ya sea marihuana, alcohol. Hay una falta de protección de ese niño por diversos factores metabólicos, incluso que tienen que ver con el embarazo, y hay una mayor cantidad de droga que le llegan a ese niño, y a ese cerebro que no se ha formado totalmente, entonces ese cerebro va a nacer el niño con algunas alteraciones en su cerebro ya de manera crónica y permanente. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben que los nervios, tanto del sistema nervioso central como del periférico, los nervios están formados por el axón, que es la parte interna del nervio, y la mielina, que los recubre. Por ejemplo, la maduración cerebral ya en las etapas de la adolescencia, como entre los 10 y 12 años, puede madurar un cerebro, la corteza gris de las muchachitas, y como a los 11 o 13 años, la corteza gris de los varones. Es decir, los varones maduran 2 años después de las niñas. Entonces, la maduración, esa es la maduración de la corteza, pero la maduración de la mielina, lo que recubre el nervio, se demora mucho más allá de los 20 años, incluso hasta los 25. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que la maduración de la mielina es más demorada y que el cerebro madura de las regiones posteriores a las regiones más anteriores, y en las regiones anteriores es donde está el juicio, el comportamiento, la conducta inhibitoria de ciertas cosas que están mal hechas, entonces podemos encontrarnos en un entorno, en el adolescente, que se hace más vulnerable, porque el adolescente no tiene maduro el área que tiene que controlar los impulsos para consumir una droga o tomar bebidas alcohólicas, y tiene maduro las emociones, la toma de riesgo, como es en el área del sistema límbico. Es decir, en los 13, 14, 15 años no tenemos una madurez del control inhibitorio, pero sí estamos maduros para tomar riesgo, es decir, cerebralmente hablando. Y por eso es un momento muy vulnerable, porque en ese momento, cuando entonces empiezas con el consumo de drogas, se generan nuevas neuronas, nuevas sinapsis que llegan a que vuelvas a necesitar este estímulo, esta droga, para volverte a sentir bien como te sentiste la primera vez. Entonces, para hablar de las consecuencias psicológicas, las características de las drogas, seguimos con la máster. Ahora hablar de todas las cosas que tienen que ver con los adolescentes, con las drogas. Seguimos entonces. Sí. ¿Por qué las personas empiezan a usar drogas? Todos los adolescentes, la mayor búsqueda motivacional del consumo de droga es por placer, ¿verdad? Sin embargo, hay algunos motivadores claves. Por ejemplo, tenemos el estar tranquilos, el aliviar, por estrés, puede ser por intención, puede ser por placer, o sea, porque lo deseo, puede ser por alteraciones psiquiátricas, puede ser por desventajas sociales educativas. Entonces, el inicio también puede ocurrir por dos formas: por uso experimental y también por presión de grupo.
Como está en este proceso de construcción de su propia identidad, pues el adolescente anda buscando sentirse identificado y a veces la presión del grupo influye mucho. Hay algo que pasa también y que por eso es que se mira a nuestra población como una población especial en el consumo de drogas, los jóvenes, y es la tradición cultural vivida desde pequeño. Culturalmente en Nicaragua se maneja que el consumo de alcohol es algo como normal. Incluso, por ejemplo, a veces hasta por broma se les da a los niños desde 8 o 7 meses a probar el alcohol. Esto es bien delicado porque el niño evidentemente no tiene su cerebro bien formado y no sabemos si tiene la predisposición genética al consumo y pues desde chiquito lo estamos predisponiendo al consumo. Otro es el aumento repentino de la independencia del adolescente. Yo lo puedo, yo lo manejo, yo lo quiero. Entonces esta sensación de independencia pues también te puede llevar a experimentar situaciones complejas como es el poderte encontrar con el alcohol y las drogas en tu camino. Las emociones extremas, las altas influencias de pares, la búsqueda de emociones fuertes y el sentimiento de inmortalidad. Los adolescentes creen que a ellos no les va a pasar absolutamente nada. Se creen inmunes. Sí, por su etapa de desarrollo. Según la experiencia, realmente no tengo ahorita un estudio concreto, ¿verdad? Pero sí por la experiencia que tenemos en el tratamiento de las adicciones, la primera droga que empieza a usarse siempre es el alcohol. Porque el alcohol se empieza a probar desde muy chiquito los niños en la casa. Anda, pásame aquella cerveza y se beben un trago, o anda a comprarme un trago y ahí ellos terminan tomándose lo que sobra. Entonces siempre el primer inicio de consumo es con el alcohol. Luego tenemos la piedra, la marihuana, y luego tenemos algunas drogas comportamentales que están siempre asociadas a estos primeros consumos, como la ludopatía y ahora el uso de las nuevas tecnologías. Es impresionante y sería interesante hacer un estudio que ahora los niños pasan, los papás para distraer a los niños, desde meses les están dando los teléfonos, ¿verdad? Entonces los niños pasan muchísimas horas desde meses con el teléfono. Entonces aquí hay algo que se nos va a disparar, ¿verdad?, en el futuro, sí. Y es las adicciones a las nuevas tecnologías, que esto realmente te corta, te aísla, te limita tus relaciones interpersonales, ¿verdad? Entonces lo que nos espera en el tema de las adicciones es muy triste. Y luego tenemos otras drogas pues de más alta calidad, incluso de más alto económicamente, a veces es muy inaccesible, como el uso del éxtasis, de la cocaína, etc. Vamos a ver algunas repercusiones. Las repercusiones psicológicas son a todos los niveles. Biológicas, psicológicas, sociales y también espirituales, ¿verdad? Hay consecuencias graves en la salud. Tu cuerpo reacciona a lo que le estás metiendo, ¿verdad? Entonces te vas a tener alteraciones desde un dolor de cabeza hasta daños en los diversos órganos de tu cuerpo. Hay desajustes, como lo mencionaba el doctor, y ahora les voy a explicar algo más, a nivel del cerebro, alteraciones del humor. Los problemas familiares son muy significativos, y aquí dentro de los problemas familiares quiero mencionar algo porque es algo que nos suele pasar, y es que la familia nos llega a dejar a un chavalo, a un joven, a un adulto, y nos dice: aquí está, resuélvanlo, porque yo ya no sé qué hacer. La adicción es una respuesta familiar. El adicto no crea los problemas de la familia, el adicto empeora los problemas que ya están en el sistema familiar. Esto es muy importante. Y luego también tenemos repercusiones sociales, porque el adicto, por consumir, roba, mata y hace muchas cosas antisociales que afectan realmente nuestra sociedad en general.
Hay pérdida de trabajo, hay pérdida de relación con los hijos, ¿verdad? Crea otras adicciones en la familia, hay también problemas cardiovasculares, defectos en el embarazo, disfunción sexual, y crea también otros trastornos mentales, no solo, y es algo que nos está ocurriendo en los últimos 2 años, tenemos mucha patología dual. La patología dual es cuando tenemos un trastorno por consumo de sustancias más un trastorno psiquiátrico que puede ser una ansiedad, una depresión, un problema orgánico, etc. Sí. Entonces, ¿qué provoca esto en el cerebro? Es decir, en el cerebro y en nuestro organismo, ¿no? Depende de la droga. Como decía la máster, no siempre es una sola. Es decir, si yo soy consumidor de marihuana, ya yo consumo marihuana y nada más. Habitualmente el alcohol es el iniciador de toda esta cascada. Empiezan con alcohol, después van subiendo, probando algo que le genere más dopamina en nuestro cerebro, y entonces van subiendo hasta que llegan a drogas más fuertes. Actualmente, como decía la máster, esto está mezclado porque no podemos garantizar que el consumo sea uno solo, casi siempre es múltiple, y no podemos garantizar. Ella después nos hablará un poco de los componentes incluso que le pueden poner a un cigarrillo o a un porro de marihuana, que son componentes múltiples, que eso hace que empeore la situación. Pero, ¿cuáles son las áreas más afectadas de nuestro cerebro? Las áreas más afectadas son las áreas que aún no se han madurado, son las áreas corticales prefrontales que nos dan la memoria de trabajo, la memoria episódica, el aprendizaje, el comportamiento social, el control inhibitorio de nuestras acciones, la planificación, las funciones ejecutivas. Son áreas que aún en la etapa de la adolescencia no han terminado de madurarse, y son las etapas que nosotros vamos a dañar con este consumo de droga. Pero esta droga puede tener consecuencias inmediatas o consecuencias agudas por el consumo, que puede llegar hasta la muerte en sobredosis, como lo hemos visto en publicaciones, en prensa de cualquier tipo. Hemos visto la sobredosis que lleva a la muerte, pero también el consumo reiterado, que habla entonces de la cronicidad de este problema. Hay afectaciones que no solamente son cerebrales, como lo dijimos, también hay afectaciones a nivel de nervios periféricos que hacen neuropatía, miopatía, infartos cardíacos, puede hacer infartos cerebrales, incluso derrames cerebrales en personas jóvenes. Entonces, quería hacer un aparte en el aspecto del uso de la tecnología. Fíjense, ya la Sociedad de Neurología Pediátrica de Estados Unidos, desde hace muchos años, hace más de 10 años, publicó la sugerencia de prohibir el uso de tecnología en menores de 3 años. Incluso hablando con algunos colegas neuropediatras, ellos dicen que incluso por debajo de los 10, usarla cuando sea estrictamente necesario, el televisor o alguna cosa en la computadora que sea del colegio para que vayan aprendiendo, pero no el uso de celulares para jueguitos, videojuegos, y menos videojuegos en línea que generan un tipo de adicción a la tecnología, como decía la máster como tal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar ahora sobre qué hacer cuando tenemos un familiar, cómo darnos cuenta de los signos que este familiar, este adolescente, este hijo, sobrino, puede estar consumiendo este tipo de sustancias como tal. Sí, vamos a revisar algunos indicadores. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque el adolescente tiende a tener algunas características similares, ¿verdad?, que pueden ser indicadores de consumo, pero es estar súper vigilante. Uno, ¿verdad?, el adolescente de pronto se ve distraído, cansado muy a menudo, se ve descuidado en su aspecto personal, dejó de verse con sus antiguos amigos, ahora tiene otro tipo de amigos que pueden ser mayores o que pueden tener un aspecto diferente al que él acostumbra a relacionarse, descuida significativamente su higiene personal, se mira con el pelo como mucho más desarreglado, no se lo corta, huele mal, está agresivo o decanado,
come mucho o no come, ¿verdad? Son signos importantes. De repente disminuye su rendimiento escolar, empieza a acumular faltas en el colegio, su relación con el resto de la familia se ha deteriorado, se aísla totalmente, no se comunica, cambian sus hábitos alimenticios, tiene olor desagradable que no se puede definir, lo nota incluso en la ropa, en la sábana, su cuarto está más descuidado. Pasa de la euforia al decaimiento de un momento a otro, tiene problemas para dormir que antes no tenía, reacciona agresivamente a la defensiva ante sus preguntas, desarrolla un círculo de amistades que usted no conoce, que era lo que les decía, o sea, que pueden ser personas extrañas y usted no las conoce. Tiene objetos que le permiten picar la droga, como hojas de afeitar, elementos afilados o tarjetas duras. Hay algo aquí que se nos escapa de la mano y nos está pasando mucho en nuestros adolescentes, es que el cigarro electrónico, ¿verdad? Están empezando a usar mucho cigarro electrónico y me compartía una persona que trabaja en laboratorio, un doctor, que al tubo del cigarro electrónico le están metiendo una sustancia tóxica, ¿verdad? Y que es resina de marihuana. Entonces ya ahora no es solo la cafeína, la nicotina que le entra sino que también es resina de marihuana. Entonces que tenemos que tener mucho cuidado, los chavalos no tienen que salir porque llaman y los piden por estos pedidos delivery, entonces que también aquí hay que tener mucho cuidado, ahora ya no tienen que salir, dejaron de interesarles actividades o deportes que antes no les gustaban y que realizaban, usan desodorantes o perfumes de olor muy fuerte, porque esto sucede mucho, la persona consumidora va perdiendo sus hábitos totalmente, ¿verdad? De alimentación, incluso de olfato. Lo nota más pálido de lo habitual, tiene pupilas dilatadas y los ojos enrojecidos, necesita cada vez más dinero, se desaparecen algunas cosas de valor, los dedos también, hay que fijarse en los dedos amarillentos o enrojecidos cuando empiezan a usarlo, porque ellos tienden a quemarse los dedos, entonces hay que fijarse mucho, encontrar tubitos que sirven para fumar cigarrillos sin filtro hasta el final sin quemarse o que permitan estos aspirar la droga. Ven manchas de cigarrillos en sus dedos, tienen papel para armarlos, ahora ya los venden, ¿verdad? Los papelitos. Entonces todo eso es muy importante que el adolescente, que el papá esté muy pendiente de estas señales, que revisen sus mochilas, que hagan aseo, que ordenen el cuarto juntos, para estar muy alerta a estos indicadores. Se nota que la nariz le sangra a menudo, tiene dificultades para hablar, le encontró marcas de pinchazos en brazos o piernas, o tiende mucho a naricear, como, ¿verdad? Entonces ese nariceo muy constante también puede ser un indicador. Ahora vamos a dar algunos indicadores a los padres, ¿verdad? Que presten mucha atención al entorno de los hijos, que observen el comportamiento, interésense por las actividades, por sus amistades, que estén atentos, que les importen sus hijos, no solo desde la adolescencia, también desde la niñez, que el garrote no educa, que es algo que se ha creado de generación en generación, el garrote no educa, está demostrado científicamente, que estén alerta a indicios de uso de droga, que generalmente los adolescentes que se drogan lo niegan, ¿verdad? Si encuentran a su hijo bajo los efectos de la droga, esperen a que esté sobrio, no se habla con una persona bajo los efectos del consumo, porque lo decíamos al inicio, hay una alteración totalmente del comportamiento de tu sistema nervioso central y puede responderte de manera agresiva, ¿verdad? De tal punto que hasta puede haber alguna lesión física, incluso hasta la muerte, o sea, porque si te da un giro o un golpe inadecuado, o sea, puede ser... No tiene control. No hay control, exacto, doctor, entonces es importante. Si efectivamente tu hijo está consumiendo droga, no se empiecen a echar la culpa, que es lo que suele pasar.
Claro. Ni hay que hacer reproches, ni hay que atacar. Todo esto es totalmente contraproducente. Es darnos cuenta que hay un problema que está sucediendo, que no hay que perder tiempo, porque todo esto nos lleva entre que los padres se pelean, que vos sos el culpable, que yo soy el culpable, el tiempo pasa y los daños físicos y cerebrales son más significativos en el joven. Claro. No se engañen pensando que pueden solucionarlo hablando. Muchas veces los adolescentes prometen no volverlo a hacer y después se drogan a escondidas, porque no lo pueden manejar. En todos los casos hace falta ir a consulta, ver a algún especialista que determine cuáles son los pasos a seguir en el tratamiento y empezar a documentarlo. Llevarlos de inmediato, dar asesoría profesional, y si amerita un internamiento, pues vamos a verlo, pues si realmente se necesita un internamiento. Solo digo una última cosa, y es que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, al lugar y al centro de tratamiento que lleven a sus hijos. Lo más adecuado es revisar cuál es el plan de tratamiento que tu hijo va a recibir y que el tratamiento sea integral. Que haya una atención médica, que haya una atención psicológica y que haya una atención de reinserción sociolaboral para lograr una recuperación sana lo más pronto posible. Muy importante eso, lo del manejo de múltiples especialidades o múltiples factores, multifactorial o multidisciplinario. ¿Por qué? Porque una persona que tenga una adicción, por ejemplo, marihuana, cocaína, quizás necesita ver un psiquiatra, un psicólogo, por supuesto, de cabecera, y también necesita ver un neurólogo, quizás hace otras complicaciones, no sé, hepática, y necesita ver un especialista en medicina interna. Yo quería hacerle algunas preguntas que son preguntas que me han hecho. La primera pregunta es, ¿cuál es el consumo en la corta edad de una persona que usted ha visto? Por ejemplo, lo más joven que ha iniciado el consumo, ya sea de alcohol o de marihuana, que usted ha visto en su experiencia profesional. Sí, nos han llegado niños desde 8 años. 8 años. 8 años. La mayor población que está llegando ahorita son 12 años y luego de ahí hasta sin límite, pues, de edad. ¿Y cuál es la droga utilizada o el...? Sí, la primera droga que mayormente consumen es el alcohol y el tabaco. Y luego ya después tenemos ya sea la marihuana, ya sea pues, que se queden enganchados totalmente en la A. Y otro que se está consumiendo ahorita son los fármacos. Hay gran cantidad de psicofármacos consumiendo, ¿verdad?, en los jóvenes. Y otra sustancia que es bien delicada, ¿verdad?, y es bien peligrosa, es el floripón. ¿Por qué es bien delicada? Porque esa la tenemos en el jardín, ¿verdad?, y es altamente adictiva, de tal manera que es una de las sustancias que te está descompensando. O sea, nos llegan chavalos muy jóvenes, adolescentes, que nos están llegando descompensados por este consumo de sustancias, que lo están haciendo en té, en cajeta, etc. Sí. Entonces es bien peligroso. Sí. La mascan también, la flor. Es importante ser preventivo con este tipo de trastorno. ¿Por qué? Porque ya vimos los efectos que puede provocar en el cerebro, y cuando estos efectos son a largo plazo o se cronifican, ya aunque quites la droga, hay un daño neurológico establecido, y ese daño neurológico establecido no se va a quitar por el hecho de que uno esté en recesión en la droga, sino es un daño que puede estar con trastornos desde el punto de vista psiquiátrico, psicosis, esquizofrenia, trastornos compulsivos, trastornos de diversos tipos, hasta epilepsia o enfermedad cerebrovascular. Ya eso deja un daño irreversible. Por lo tanto, todas las medidas, todos los consejos que la profesora les dijo, que les expresó, tienen que ser lo antes posible para evitar males mayores. Ahora, pensando que yo tengo un hijo, un sobrino, una hija que tiene estos, comportamientos, y que yo sospecho, que ya me ha confesado que ha consumido
marihuana o que ha consumido algo, ¿qué usted me recomienda? ¿Qué debo hacer aquí en Managua, por ejemplo? Sí, lo primero es una valoración, ¿verdad? Para ver cuál es el perfil y el nivel de consumo en el que se encuentra. Dependiendo del perfil y el nivel de consumo en el que se encuentra, puede ser que tenga acceso a tratamiento ambulatorio o a un tratamiento residencial. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros atendemos en el 8590-5602 para realizar la primera valoración. No tiene o sea, Costo. Tiene costo. Entonces es importante, nosotros vamos a poner en los comentarios el número de teléfono del centro que es el Cenixol. El Cenixol, y se me olvidó decir desde el principio que la máster Giselle Leal es la directora de este centro. Entonces le vamos a poner el número de teléfono, cualquier tipo de problema, consulta, valoración inicial del paciente. Entonces, por favor, comuníquese con el centro para tratar de hacer las citas correspondientes. Hay una pregunta acá. Bueno, vamos a ir respondiendo. Hasta aquí todo lo que teníamos. Bueno, estamos encantados. Hay aproximadamente 36, 37 personas conectadas. Entonces, vamos a ir respondiendo algunas de las preguntas. Aquí tenemos nuestros asistentes listos para hacernos las preguntas. Vamos. Dice, Miriam MT pregunta, ¿se puede estar predispuesto genéticamente a ser adictos cuando existen antecedentes familiares de abuelos, tíos, aunque directamente el padre y la madre no son adictos? Sí. Mira, los patrones de herencia son diversos. Hay patrones de herencia autosómicos recesivos, autosómicos dominantes, ligados al sexo, pero bueno, hay múltiples patrones de herencia. Los patrones de herencia se ven en estos neurotransmisores que la profesora decía, dopamina, serotonina, los receptores de dopamina, los receptores de serotonina, y pueden haber mutaciones que se hereden sin tener ninguna sintomatología y que uno no sabe si está predispuesto genéticamente. Al consumir ya tienen más posibilidades que otras personas de caer en la recurrencia del consumo de drogas. Así es. Hay cerebros adictos y hay cerebros no adictos, Sí. ¿verdad? Y tiene alta influencia la predisposición genética. Dice, ¿cuánto se paga mensual para internar un familiar? Sí, a ver, depende, ¿verdad? Por ejemplo, si es ambulatorio no tiene costo, ¿verdad? El ambulatorio se llega ya sea 2 veces a la semana por 2 horas, o sea que serían 4 veces a la semana, o en hogar de día. Y si es un internamiento que ya la persona necesita estar 8 o 10 meses o 12 meses internado, entonces ahí pueden negociar con el que les hace la valoración, pueden aportar arroz, azúcar, frijoles y aceite, ¿verdad? Para la manutención diaria del paciente. Hay personas que en lugar de dar la contribución en grano básico, la dan en dinero. En dinero. Pero es algo flexible. Sí. Dice, excelente tema, ¿qué pasa o qué se debe hacer cuando la madre ha consumido drogas con el bebé recién nacido? Mira, Sí. mira, depende, bueno, el bebé está recién nacido y le estaba lactando, hay sustancias que pasan a través de la leche materna y que pueden llegar al niño, y el niño en ese momento, su cerebro, mire, el cerebro de un niño recién nacido tiene aproximadamente 34 centímetros. Al año tiene 43. Es decir, es un proceso de maduración y crecimiento grande. Todas aquellas sustancias tóxicas, todos aquellos medicamentos, no estoy hablando solamente de sustancias tóxicas, todo aquel medicamento que pueda ingerir el niño, que pueda afectar el neurodesarrollo, lo va a afectar y de manera irreversible. A lo mejor de manera ligera o a lo mejor de manera severa. ¿De acuerdo? Yadira Marenco pregunta, ¿en Nicaragua existen centros que atienden a adolescentes y adultos adictos a la marihuana? El precio mensual es oneroso y estos pacientes pasan 2, 3, 4 años tratándose. ¿Cuántos años pueden pasar en estos centros hasta obtener resultados satisfactorios, una mejoría evidente? Sí. Sí hay en Nicaragua, ¿verdad? La recuperación de una persona consumidora de sustancias psicoactivas no es algo medible.
Por ejemplo, el mayor tratamiento que se da en un centro es de 1 año. Después de 1 año hay seguimiento, ¿verdad?, que se le puede hacer, pero esto es importante que trabajemos de manera integral. O sea, no es el centro que lo va a recuperar, es el centro, el usuario que ponga de su parte y la familia, porque yo les decía que el adicto no crea los problemas de la familia. El adicto lo que hace es empeorar los problemas de la familia. Un adicto, antes de ser adicto, es una persona codependiente. Es una persona que ha luchado por rescatar a la familia, ver que hay un problema en la familia, resolverlo y no pudo. Esto se le salió de las manos y empezó a recurrir a sustancias externas como el consumo de droga. Entonces, el tratamiento es integral y es de todos, ¿verdad? Y luego depende de la afectación neurológica que ya tenga también a nivel de su sistema nervioso central, porque hay pacientes que ya tienen una lesión orgánica y que su condición va a ser para toda una vida. Entonces, o sea que ahí hay que valorar cada caso. Claro. Cada persona hay que individualizarlo, porque hay personas que han consumido poco, pero los efectos son mayores y las secuelas van a ser permanentes. Y hay personas que han sido consumidores constitucionarios, pero las lesiones cerebrales han sido menores. Todo depende, cada paciente hay que individualizarlo y ver exactamente hasta dónde puede llegar las secuelas cerebrales que... ¿Las drogas pueden ser consecuencias de epilepsia? Sí, tanto en la fase aguda de consumir una droga como en la fase crónica, es decir, ya consumirla de forma reiterada, puedes tener crisis convulsivas. De hecho, yo tengo pacientes aquí en el hospital que tienen consumo de droga y han tenido crisis convulsivas. ¿Cómo no? Múltiples drogas, porque todas aquellas que actúan en el sistema nervioso central, por ejemplo, los depresores del sistema nervioso central habitualmente no, pero en periodos de abstinencia pueden tener crisis convulsiva. ¿De acuerdo? Dice, ¿qué experiencia han tenido con los diferentes pacientes atendidos para dejar la adicción y qué problemas han tenido para lograr más éxito? Muchas gracias por su aporte a la atención de nuestra gente. Sí. Y hay otra pregunta después de eso. La mayor dificultad está en integrar a la familia. Por una parte, hay mucha negación, o sea, se cree que el problema es esta persona y realmente el problema es integral y hay que verlo desde esta perspectiva. Sí. Y por otra parte, otra de las dificultades que tenemos es que como la droga es tan tóxica, los químicos son tan tóxicos que tiene cada una de estas sustancias y altera tu sistema nervioso central, hay pacientes que necesitan medicación, ¿verdad?, para poder controlar su estado de ánimo y su comportamiento. Y la familia se resiste a que puedan consumir algún fármaco que realmente lo necesitan y a veces lo necesitan para toda la vida. Entonces, sí hay éxito en la recuperación hasta de un 50%, no voy a decir que de un 100%, de un 50%, pero sí la recuperación es posible cuando todos ponemos de nuestra parte para luchar por la reinserción. ¿Un alcohólico puede dejar de tomar permanentemente con tratamiento y disposición de su parte? Sí. Claro que sí. La recuperación es posible de todita la droga, ¿verdad? Independientemente que sea alcohol, droga, la recuperación 100% es posible si hay disposición de todos los actores involucrados para lograr una recuperación integral. Listo. Y bueno, preguntaron también la dirección del centro. Sí. Vamos a poner en los comentarios la dirección del centro, el teléfono a que deben llamar en caso de que tengan algún familiar, algún conocido que quiera una valoración. Yo creo que es necesario, sobre todo es muy necesario, digamos, detectar de manera precoz los signos en sus familiares que pueden dar a los posibles cambios de las actitudes de los adolescentes, que puedan ser indicios de que está consumiendo droga, porque mientras más precoz actuemos, mejor van a ser los resultados obtenidos. Y recuerde que les dijo la profesora que debe haber una concatenación con todos los factores que hacen mejorar al paciente, ya sea
el médico, el psicólogo, la familia, el entorno, los amigos, todo aquello tienen que colaborar para que el paciente se recupere. Marisa Chamorro dice, neurológicamente existen problemas de salud o secuelas de un adicto. Sí, Marisa, desde el punto de vista neurológico hay afectaciones que son agudas y hay afectaciones que son crónicas. Lo podemos ver así, agudas en consumo inmediato. El paciente puede tener desde euforia, psicosis, convulsiones, hasta la muerte en una sobredosis. Y desde el punto de vista reiterado, crónico, el paciente puede tener alteraciones de memoria, de comportamiento. Nada más le voy a decir que hay un 36% más de índice de accidentes en los consumidores que en los no consumidores, por ejemplo, de marihuana. Entonces, y pueden haber afectaciones que ya no son directamente, sino indirectamente, por ejemplo, cardiovasculares, y puede afectar el cerebro, o afecta la coagulación y hace un derrame, da crisis convulsiva. ¿De acuerdo? ¿Atiende adictos al cigarro? Sí. También. Adictos al cigarro también. ¿Son enfermedades las adicciones o si adicción nada más? ¿O es una adicción? No, la adicción científicamente está determinada como una enfermedad. Una enfermedad. Listo, entonces, ha sido una mañana maravillosa. Hasta aquí, muchas gracias a la máster Giselle Leal por su participación. Creo que hizo un abordaje completo de todo lo que tiene que ver con las drogas y espero que sea de utilidad todos los teléfonos que les vamos a dejar para que ustedes puedan comunicarse con el centro en caso de que requieran ayuda. Les deseo un feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana con enfermedad cerebrovascular. Les responderé a cada uno de ustedes por separado. Bueno.